Bien, la primera parte de la unidad 3, a ver, justo se abrió un chat. Sí, sí, estoy grabando. Bien, la primera parte de la unidad 3 es transformaciones lineales. Lo vamos a ver desde un punto de vista analítico, pero las transformaciones lineales desde un punto de vista geométrico son muy interesantes. A mí me falta habilidad como para hacer una animación sobre lo que es una transformación lineal. Yo se los voy a tratar de explicar. Es algo que vamos a abordar más en la segunda parte, ¿no? La percepción geométrica de una transformación lineal. Pero sí les voy a compartir una serie de animaciones de un canal de álgebra que es bastante interesante y que creo yo que ayuda mucho a estudiar esta unidad porque es bastante compleja. Si bien analíticamente es sencillo, ocurre como con los ejercicios que estábamos hablando recién. Si uno tiene la habilidad geométrica de ver lo que está haciendo, se simplifica bastante. El ejercicio recién lo resolvimos sin hacer cuentas, simplemente interpretando lo que nos estaba pidiendo, porque podíamos hacer una interpretación geométrica. Hoy contamos con GeoGebra, podemos dibujar cualquier cosa que nos den en R2, en R3, así que bueno, lo voy a decir por vez número 1.000.000. Aprovechenlo. Vamos a definir una transformación lineal. Una transformación lineal es una operación que se da entre dos espacios vectoriales. ¿Sí? Acá define a B y W como dos espacios vectoriales y define a T una transformación que va de B en W. ¿Sí? Es una aplicación que va de B en W. Que se aplica sobre vectores de B, ¿sí? Vectores B de B corta, se aplica sobre vectores B de B corta y devuelve, la transformación de B, devuelve un resultado en W. Podríamos decirlo así. B pertenece a B y W pertenece a W. Entonces, lo que hace la transformación es a B, que está en B corta mayúscula, le asigna el vector W. Es a modo, por lo menos por ahora, similar a una función. A un valor de B, que en este caso es un vector, le asigna un vector de W. Lo transforma el vector B en el vector W. El transformado de B pertenece a W. La transformación va de B a W. Está orientada. Es una T definida de B en W. Ojo que en ningún lugar de esta definición dice que B y que W tienen que tener la misma dimensión. B puede ser un vector de R2 y W puede ser un polinomio de P3. B puede ser un vector de R5 y W puede ser un vector de R2. No tienen por qué tener la misma dimensión, simplemente aplica a un vector otro vector. Ahora, ¿qué condiciones tiene que satisfacer la aplicación T para ser lineal? Bueno, tiene que ser distributivo respecto de la suma. El transformado de una suma de vectores tiene que ser la suma de los transformados, y el transformado del múltiplo escalar de un vector tiene que ser el mismo múltiplo escalar del transformado. Dicho de manera un poquito más criolla, los escalares tienen que poderse sacar de la transformación, se tienen que poder extraer de la transformación. Si se cumplen con estos dos axiomas para la transformación, entonces la transformación es lineal. Si no se cumple con alguno de estos dos, entonces la transformación no es una transformación lineal. Es parecido a esos ejercicios de introducción al cálculo, donde se les pide revisar si una relación entre dos conjuntos es función o no, y ustedes, bueno, testean la existencia y la unicidad. Si cumple existencia y unicidad es función, y si no es simplemente relación. Bueno, una transformación entre espacios vectoriales que cumpla con estos dos axiomas, y que cumpla con la distributiva respecto a la suma, y con la extracción, digamos, de los escalares de la transformación, entonces se dice que es lineal. A veces estos dos, voy a borrar un poquito, a veces estos dos axiomas se compilan en uno solo. A veces se dice que una transformación es lineal si ocurre que el transformado
de alfa por u, vector, más beta por b, no se me trabó el mouse, ahí, por b, vector, es igual a alfa por el transformado de u, más beta por el transformado de b. Fíjense que lo que yo acabo de hacer es aplicar las dos propiedades, primero una y después la otra, ¿no? En esta explicación azul, si yo le aplico la primera propiedad, esta transformación es distributiva respecto de estos dos, y tanto el escalar alfa como el escalar beta, respecto al segundo axioma, salen de las respectivas transformaciones. A esta propiedad conjunta que está acá, muchas veces se le llama propiedad de linealidad, ¿sí? Que algo es lineal. Por ejemplo, recordarán de análisis que se habla de que una integral es lineal porque cumple con estas dos propiedades. ¿Sí? La linealidad de la integración es que los escalares salen de la integral, que la integral es distributiva respecto a la suma. Bueno, muy bien. Entonces, lo que damos acá a continuación es algunos ejemplos de transformaciones que son usuales. Antes de ir hacia ahí, hacia los ejemplos que están acá, les voy a destacar que si B y W son el mismo espacio vectorial, entonces nosotros la transformación la podemos ver de un vector en otro. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos trabajando en R2. Entonces yo tengo un vector B, que está ahí, y a ese vector B yo le aplico una transformación lineal y me da como resultado el vector U, que está acá, o W, que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Este vector se transforma en este vector, ¿sí? Y ahora bien, la transformación tiene que estar definida para todo B. No me alcanza con decirme que el vector verde se transforma en el vector azul. Entonces, tendrá que ocurrir que absolutamente todos los vectores de R2 se transformen en determinados vectores de, en este caso, también R2. Algunas transformaciones lineales usuales, ¿sí? Son las transformaciones, por supuesto, triviales. La transformación nula es aquella que a cualquier vector de B le asigna el vector nulo. Entonces yo tomo, por ejemplo, el espacio vectorial de R2 y el transformado de todos los vectores es el vector nulo. Entonces fíjense que cumple con las dos condiciones, porque si yo acá pongo un vector U cualquiera y un vector B cualquiera, como los transformados son el vector nulo, la suma del vector nulo me va a dar el vector nulo. Entonces se va a cumplir. Y la segunda, también, porque sin importar cuál sea el escalar y cuál sea el vector, si esto que está acá es el vector nulo, multiplicado por cualquier escalar me va a seguir dando el vector nulo. Entonces es una transformación usual pero trivial, si no sirve demasiado. Cualquiera sea el espacio vectorial B, yo a todos los elementos del espacio vectorial B les asigno por imagen al vector nulo. Es como si fuese una función constante, una función a la cual las imágenes de todos los x es, no sé, 14, bueno, pero en este caso es el vector nulo. Otra transformación usual y trivial es la transformación identidad. A cada vector le asigno el mismo vector. Por ejemplo, o sea, el transformado del vector verde es el vector verde, el transformado del vector azul es el vector azul, y por supuesto que es trivial, porque lo que estoy sumando de este lado y lo que estoy sumando de este lado es la misma cuenta. Entonces también es una transformación trivial, ¿sí? Tanto la nula como la identidad. Serían los equivalentes a y igual 0 funcional y a y igual x, en términos de análisis 1, ¿no? Al menos como para que lo podamos relacionar con cosas que ustedes conocen. Bien, vamos a algunas que son usuales pero que no son triviales. Una reflexión en R2 es una transformación lineal. Al vector verde lo reflejamos respecto del vector Y. ¿Qué significaría esto? Bueno, por ejemplo, si el vector verde es el vector de coordenadas 2, 3, la reflexión respecto del eje Y me va a devolver el vector menos 2, 3. Acá esto parece un 23. Si yo acá le doy el vector, ahí, 2, 1, ¿cuál sería el transformado del vector 2, 1? Bueno, sería el vector menos 2, 1. Bueno, en general, al vector xy le asignamos por
imagen el vector menos xy. Bien, probemos que esto es una transformación lineal. ¿Qué tengo que hacer para probar que una aplicación o una transformación entre dos espacios vectoriales es efectivamente lineal? Bueno, le tengo que testear los dos axiomas. Primero, tendrá que ocurrir que el transformado de dos vectores, u más b, eso pretendía ser una u más b, me da por imagen el transformado de u más el transformado de b. Ahora, siendo vectores de R2, yo podría decir que u es el vector, a ver, no sé si le quieren poner xu y u, yo le voy a poner u1 y u2. Pero si quieren, se sienten más cómodos con xy, llámenlo como tengan ganas. Y a b, como es un vector de R2, lo voy a llamar v1, v2, por supuesto sin la flechita arriba de vector, ¿no? Son escalares, tanto u1 como u2 y v1 como v2. Entonces, yo quiero saber qué me da el transformado de u más b. Bueno, el transformado de u más b es el transformado ¿de quién? Es el transformado de u1 más v1 como primera coordenada y quizás hubiese sido más elegante escribir en más type, ¿no? U2 más V2. A ver, acá tengo un chat. Sí, me dice. Bueno, si no se entiende lo repito después. U1 más V1 es la primera... Yo tengo que hacer, a ver, esto que está entre paréntesis, entiendo que entienden que es U más B. U1 más B1, U2 más B2, ¿no? Este sería el transformado. ¿Cómo está definida la transformación? Acá está puesto como vector columna y yo lo estoy escribiendo como fila, espero que también que eso no lo confunda. Es exactamente igual, ¿no? Acá está en tono matricial y acá está en tono vectorial. ¿Qué hace la transformación? Bueno, le cambia el signo a la primera componente. Si yo tengo x, la transforma en menos x y y la deja como y. Entonces, el transformado, acá la imagen, este transformado, me da como resultado menos u1 más b1 y la coordenada y la dejé igual, u2 más b2. Bueno, pero este menos que está acá es evidentemente distributivo respecto de esa resta y esto me da como resultado menos u1 menos b1 como primera componente, u2 más b2 como segunda componente. Pero esta suma vectorial es recíproca respecto de la suma. La suma de entre vectores se hace componente a componente. Quiere decir que esta suma yo la puedo escribir como menos u1, u2, más menos b1, b2. Bueno, y por definición de transformación lineal, esto que está acá es el transformado de U. ¿Por qué? ¿Quién es el transformado de U? Si este es U, el transformado de U es menos U1, U2. ¿Y este que está acá quién es? Este que está acá es el transformado de B. ¿Por qué? B es B1, B2. Y el transformado de B1, B2, ¿quién es? Menos B1, B2. Entonces, ¿qué pasó? Partí del transformado de U más B y llegué al transformado de U más el transformado de B. Esto prueba el primer axioma. ¿Esto demuestra que es transformación lineal? Bueno, no, porque me falta el segundo axioma. ¿Qué me dice el segundo axioma? Tengo que probar ahora que el transformado, o tengo que estudiar, digamos, 2, cuánto da el transformado de alfa por U. Por U, dije, escribe.
por U. Bueno, el transformado de alfa por U es el transformado de ¿quién? De alfa por U1 más no, punto y coma, ¿dónde está el cursor ahí? Alfa por U2, porque el producto entre un escalar y un vector se hace componente a componente. ¿Y cómo me da este transformado según cómo está definida esta transformación? Bueno, me va a dar menos alfa por U1 como primera componente, alfa por U2 como segunda componente. Pero los escalares, estos escalares, se pueden extraer como escalar común. Es decir, esta transformación es lo mismo que decir alfa por menos U1, U2. Y esto que escribí recién entre paréntesis no es otra cosa que el transformado de U. Entonces lo que acabo de probar es que cumple con el primer axioma y con el segundo axioma de manera muy poquito elegante en la caligrafía, pero bueno, es básicamente la idea. No es tan diferente de probar que un subconjunto es espacio vectorial o subespacio vectorial, solamente son dos axiomas lo que hay que hacer. Bueno, esto no quería ir hacia ahí, pero eso como adelantando algunos de los ejercicios donde se pide estudiar o probar que algo es una transformación lineal. Otra transformación lineal usual en R2 es la rotación, y la rotación de un vector en tanto un sentido. Esto se podría analizar, si se quiere, como determinada rotación, pero fíjense que no es lo mismo porque el ángulo que rota el primer vector hacia su imagen es diferente al ángulo que rota el segundo vector. Si yo quisiese rotarlos al mismo vector, este vector azul que dibujé acá me quedaría por acá, ¿sí? Para que los ángulos sean iguales. Entonces, esto, si bien de entrada podría parecer una rotación, no lo es. ¿Pero cuál es la rotación? ¿Cómo analizo la rotación y cómo alcanzo a la imagen de la rotación de un vector? Bueno, yo voy a partir del vector de coordenadas x, y, tal que está definido, fíjense que acá se define un ángulo alfa, que es el que forma el vector xy con respecto al eje x, ¿no? Este ángulo alfa, ustedes podrían calcularlo por trigonometría, si quisiesen. Recordemos que esta distancia que está acá es la y, ¿no? Así que en realidad, y podríamos decir que es el módulo del vector, o la norma del vector sería más prudente, por el seno de alfa. ¿No? ¿Está bien? Esa es, digamos, esta longitud vertical que está acá en términos de trigonometría. Bueno, y lo mismo podríamos calcular abajo. Pero a mí no me interesa eso, sino que me interesa ver dónde va a parar el vector, cuál es la imagen del vector a partir de aplicarle la transformación, que es rotarlo el ángulo θ. El ángulo θ es fijo, porque yo voy a rotar a todos los vectores el ángulo θ. Si yo en lugar de tomar este vector, tomase este vector, ahí, la rotación sería también θ, y este ángulo sería diferente de alfa. Todos los vectores los voy a rotar exactamente lo mismo. Bueno, el ángulo θ, entonces, define al vector azul. Pero ¿cuál es el ángulo que determina al vector azul? No es θ, porque θ está medido desde el ángulo verde. Entonces el ángulo que forma θ con respecto al eje x es alfa más θ. Creo que esto es claro, ¿no? Este es alfa, este es θ, el ángulo que lo define, medido desde acá, es alfa más θ. Está definido mediante ese ángulo. Medido desde acá. ¿Y medido desde acá cuánto es? Bueno, es el llano, que es θ, que es pi, menos alfa menos θ. Porque si a ese ángulo, a ver si lo puedo dibujar mejor, si a este ángulo completo le quito esta parte, que es alfa, y después le quito esta parte, que es θ, me queda este ángulo que está acá. El ángulo medido desde ahí. Ese ángulo es θ, y dale con θ, pi menos alfa menos θ. Bien, borro todo esto. Bueno, ¿por qué hice todo este análisis? Bueno, porque a mí me interesa hallar las coordenadas en x y en y de este punto. Y fíjense que este punto, esta coordenada, la puedo hallar sabiendo cuánto vale este ángulo.
Y esta coordenada la puedo hallar también sabiendo cuánto vale este ángulo o cuánto vale este ángulo. En realidad los puedo analizar. Vamos hacia abajo. Lo mismo que yo acabo de escribir recién con respecto a este vector, en términos de definición de ángulo y trigonometría, es lo que está expresado acá. Solamente que en lugar de hablar de la norma del vector B, a esa norma la está llamando R. Entonces, en el vector original, en este vector verde, este Y que está vertical acá, es R, que es la longitud, por el coseno de alfa. Están escritos al revés, me parece, ¿no? Están escritos al revés, chicos. No, está bien, ¿qué dije? Por el seno. No sé qué dije. Los vi escritos al revés. Este Y que está acá planteado es R por el seno de tita. Por el seno de alfa, que es lo que había escrito recién acá, que está planteado acá. Y X, este X, voy a marcar diferente porque usé verde ahí. Este que está acá, es esta longitud que está acá. Y este que está acá abajo, es el radio, es la hipotenusa, por el coseno de alfa, que está marcado. Bueno, pero a mí me interesan en X' y en Y'. Están acá arriba, ¿no? Están ahí. Están acá. X' y Y', que son las imágenes. Entonces, ¿quién es R? R es, ¿quién es X'? El radio es la longitud del ángulo, y yo al rotar el ángulo no le modifico la longitud. Quiere decir que la longitud del vector verde es exactamente la misma que la longitud del vector azul. Lo único que estoy haciendo es rotándolo hacia allá. Entonces, la longitud es la misma, por lo tanto, este R que está acá planteado es exactamente el mismo. Bueno, este que está acá arriba, yo digo que este X' que viene acá, es R por el coseno de alfa más tita, que está medido desde acá. ¿Sí? Como es un ángulo obtuso, me va a dar el X', me va a dar negativo. No hay problema con esto. Acuérdense de la circunferencia trigonométrica, ¿no? Yo el ángulo lo puedo medir desde acá, o lo puedo medir desde el eje X para arriba o del eje X para abajo. No lo puedo medir desde acá. No lo puedo medir así. ¿Sí? La circunferencia trigonométrica nosotros necesitamos medirlo desde el eje X. Así que es alfa más tita. Y el Y es R por el seno del mismo ángulo, que es alfa más tita. Teniendo esta equivalencia, sabiendo cuánto vale X', Y', y sabiendo un poco de identidades trigonométricas, yo ya podría tranquilamente establecer una imagen. A ver, yo sé, por definición, que el transformado de XY, quizá lo tendría que haber escrito al principio de esto, pero ¿quién es el transformado de XY? Bueno, es X' y'. El tema es que lo que yo quiero es que esto sea una fórmula con X, no con X', y que esto sea una fórmula con Y, no con Y', si no, ¿cómo calculo las imágenes? Y esto, si bien me sirve, yo acá podría poner esto, y acá podría poner esto, bueno, esto implicaría que tenga que calcular cuánto vale alfa para cada ángulo. Entonces, lo que vamos a usar es un poco de razones trigonométricas. Fórmulas súper conocidas, sobre todo para todos los que han transitado análisis 2, ¿sí? El coseno de la suma de un ángulo y el seno de la suma de un ángulo. El coseno de la suma es coseno, coseno, seno, seno, y el seno es seno, coseno, coseno, seno. Así que el seno de la suma de alfa más tita es coseno de alfa, coseno de tita, seno de alfa, seno de tita, ¿está bien? Coseno de alfa, coseno de tita, seno de alfa, seno de tita. Esto lo vamos a sustituir acá, y queda esto que está acá, ¿sí? Esta ecuación que está acá abajo. Ahora bien, fíjense que acá, en esto que me queda escrito, en esta parte que está escrito acá, R por coseno de alfa es X, está acá. R por coseno de alfa es X. Y R por seno de alfa es Y. Entonces tengo que X' es X por coseno de tita más Y por seno de tita. Y eso ya me permite escribir acá, porque tita es dato en la rotación. Yo digo, la transformación de rotar un vector, no sé, 35 grados. Pero tita es dato. Coseno de tita y seno de tita son números que yo puedo calcular. Ya tengo la fórmula de X'. Necesito hacer lo mismo para Y', entonces uso la fórmula del seno de la suma, seno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa, seno
dije alfa acá. Seno de alfa, coseno de tita, coseno de alfa, seno de tita. Entonces acá me queda esta ecuación que está acá, y hago la misma sustitución. R por seno de alfa es Y, R por coseno de alfa es X, y acá está planteada la transformación, ¿sí? X', acá, esta parte de arriba es X', es X por coseno de tita más Y por seno de tita, y este que está acá abajo es Y'. ¿Sí? Si yo ahora les pidiese, por ejemplo, cómo calcular la transformación de un ángulo en R2, la rotación de un ángulo pi sobre 2, entonces nosotros podríamos decir que el transformado de xy, para respetar esa notación que está ahí abajo, sería, a ver, vamos a armarlo. Sería x por el coseno de pi sobre 2, que me da 0, más y por el coseno, por el seno, digo, de pi sobre 2, que me da 1. Hay un por, ¿eh? Y abajo me queda y por el coseno de pi sobre 2, que me vuelve a dar 0, más x por el seno de pi sobre 2, que me da 1. Por lo tanto, una rotación de 90 grados de un vector xy me da como resultado el vector yx. Si yo cambio este ángulo, en vez de ponerle pi sobre 2, le pongo, no sé, pi sobre 4, bueno, va a cambiar la fórmula, ¿no? Bien, les queda para ustedes probar que esto es lineal, así que pruébenlo tranquilamente, no hay mucho conflicto, ¿sí? Háganlo, prueben que esto cumplen los dos axiomas, y a ver qué hora es. Bueno, antes de avanzar, déjenme ver si del trabajo práctico podemos dejarles algo pendiente. No, aún no. Bien, nosotros ya hablamos de núcleo, imagen, rango y nulidad. Nosotros lo definimos para una matriz, y una de las cosas que vamos a ver es que una matriz define una transformación lineal, ¿sí? Si yo elijo una matriz, cualquiera sea esta matriz, esta matriz no tiene ningún tipo de restricciones. Una transformación definida por la multiplicación entre una matriz y un vector, siempre y cuando esto sea dimensionalmente posible, ¿no? Yo no puedo multiplicar una matriz de 3×3 por un vector de R2. Siempre y cuando ese producto se pueda realizar, define una transformación lineal. Este es un teorema que vamos a demostrar en la clase que viene, ¿sí? Pero puesto que se puede definir matricialmente, se puede hablar de núcleo, imagen, nulidad y rango de una transformación lineal. Pero eso, bueno, como anticipo, se los voy a dejar pendiente para la próxima clase. Entonces lo que voy a hacer es tomar nota que me quede acá. Voy a borrar esto, que es un ejemplo. Voy a marcar que nos quedamos en la definición de la transformación lineal. Y bueno, poquita teoría hoy, porque bueno, me han dicho que no pudieron completar del todo bien la práctica de la clase anterior, así que avanzo un poquitito y les dejo espacio para que ustedes puedan terminar la práctica anterior.